Bien, a continuación, según el programa inicial, tenía que intervenir el señor Borja Suárez, director general de Ordenación de la Seguridad Social, para realizar la conferencia inaugural de la jornada. Sin embargo, debido a compromisos a última hora en su agenda de trabajo, no ha podido acudir al acto y ha excusado su asistencia. Por tanto, va a ser el momento de realizar la primera mesa redonda de esta jornada, en la que los ponentes van a hacer sus intervenciones sobre las mutualidades de previsión social. Van a intervenir el señor Francesc Xavier Hervás, el señor Jordi Busquet, la señora Susana Carmona, la señora Laura Duque y el señor Ignacio Echevarría. Va a moderar esta mesa la doctora Mercè Claramunt. Por tanto, por favor, si sois tan amables, todos los ponentes, de ir ocupando vuestros sitios, podremos empezar la mesa. Gracias. Vamos a empezar esta primera mesa redonda sobre mutualidades de previsión social y simplemente comentar que las mutualidades de previsión social son entidades sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de la seguridad social obligatoria con la finalidad de protección mutua. Tal y como se destaca en el preámbulo de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, en Cataluña las mutualidades de previsión social son entidades de gran tradición y arraigo. También todos sabemos del importante desarrollo de las EPSVs, entidades de naturaleza mutualista, que estas tienen en Euskadi y que podremos conocer de primera mano hoy. En esta mesa redonda, los expertos debatirán sobre el papel que pueden jugar las mutualidades en el desarrollo de la previsión social complementaria. ¿Y por qué hablar ahora precisamente de esto? Bueno, pues por tres razones principalmente. En primer lugar, una razón práctica, porque el Observatorio está elaborando el Llibre Blanc de la Previsión Social Complementaria en Cataluña, que contempla tanto medidas de mejora de los instrumentos existentes. Precisamente en la próxima mesa redonda se hablará de los planes de pensiones de empleo, como una propuesta de un nuevo instrumento de base mutualista para Cataluña. En segundo lugar, porque la recomendación 16ª del Pacto de Toledo subraya la necesidad de impulsar de forma preferente los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro. Esta última característica que prioriza el Pacto de Toledo es propia precisamente de las mutualidades de previsión social. En tercer lugar, por las características de estas entidades. No hay intermediarios, no tienen ánimo de lucro y son de proximidad, con un fuerte arraigo al territorio. Precisamente estas características las hacen idóneas para vertebrar una sociedad preocupada por el bienestar de todas las personas que la forman. Para hablar de estos aspectos, hoy tenemos entre nosotros a Francesc Xavier Hervás, subdirector general de Política Financera, Assegurances y Tresor de la Generalitat de Catalunya, Jordi Busquet, presidente de la Federació de Mutualitats de Catalunya, Susana Carmona, directora general de la Mutua dels Enginyers, Laura Duque, subdirectora general de Cumplimiento de la Mutualidad de la Abogacía, e Ignacio Echevarría, presidente de la Federación de EPSVs. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y bien, si me permitís, nos tutearemos. Entonces, os comento también para que lo sepan los asistentes y aquellos que nos ven por streaming que dispondréis de una primera intervención de unos 8 minutos cada uno. Os rogaría que intentéis ceñiros al tiempo previsto y luego pasaré a realizaros 2 preguntas concretas. Francesc Xavier, en esta tu primera intervención nos gustaría conocer tu opinión sobre el papel central que pueden tener las mutualidades de previsión social en el desarrollo de los sistemas complementarios, especialmente del segundo pilar. ¿Lo quieras? Sí, la presentación. Buenos días a todos. Al hilo de la exposición que voy a iniciar, yo quería de alguna manera demostrar, partiendo de que la demografía pues está ahí, no podemos obviarla, y como ha explicado el doctor Barea, lo que va a venir está clarísimo, ¿no? Y no podemos hacer ver que no existe. Según las proyecciones de la pirámide poblacional del INE,
aquí os pongo de los años 2017 al 2072, en los 15 próximos años España ganará más de 4,2 millones de habitantes, eso es incremento de un 8,9%, hasta superar los 51 millones de personas en el año 2037. En el año 2072 la población alcanzaría los cerca de 53 millones de habitantes, con un incremento de 5,45 millones. Por otro lado, la proyección muestra también el proceso de envejecimiento de esta población residente en España. De mantenerse la tendencia demográfica actual, el grupo de edad más numeroso a 1 de enero de 2022, esto es, los nacidos entre los años 1981 y 1972, personas de entre 40 y 49 años, lo seguirá siendo en el 2037, cuando ya tengan entre 55 y 64 años. En los últimos años de la proyección se daría un cierto rejuvenecimiento poblacional conforme se vayan extinguiendo las generaciones de los nacidos en los años 70 del siglo XX, de mayor fecundidad. Así, los grupos más numerosos, a 1 de enero de 2072, serían los nacidos entre 2002 y 2011, cuyas edades estarían entre los 60 y 69 años, la población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,7% del total, pasaría a representar el 53,1% en el 2052 y en el 2072 se recuperaría en parte hasta el 54,7%. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20,1% del total, alcanzaría un máximo del 30,4% en torno al año 2050. A partir de entonces empezaría a descender. Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia, esto es la proporción entre la población menor de 16 años o mayor de 65 y la población de 16 a 64 años, lo que sería la población activa, también alcanzaría un máximo en torno al 2050, para ir bajando paulatinamente a partir de entonces hasta el 72,2% en el año 2072. La población centenaria pasaría de las 14.000 personas en la actualidad a 226.000. a final del periodo proyectado en 2072. Esto, de alguna manera, lo que nos indica es que estamos con una población cada vez más envejecida, con una necesidad de pensión, que es el objetivo de esta jornada, y para disponerlo tenemos 3 herramientas. La previsión social se estructura, como saben todos ustedes, en 3 pilares. El sistema de previsión social pública, que lo tenemos reconocido en el artículo 41 de la Constitución y que actualmente representa el 12% del PIB, y los sistemas complementarios, conocidos como el Pilar 2 o el Pilar 3. El Pilar 2 de previsión social empresarial actualmente es el 0,8% del PIB, está todavía por desarrollar, se pretende ahora con la nueva normativa que esto se desarrolle, y además tiene el amparo en el apartado 16 del Pacto de Toledo de 2020. Y luego tenemos la previsión social individual, que es la que ahora, en este momento, está obteniendo una mayor dimensión. Tenemos 4 veces más partícipes y 2 veces más patrimonio que en los planes de pensión ocupacionales. Así pues, los sistemas de previsión social empresarial, que se pueden, de alguna manera, funcionar mediante mutualidades, que es la opción que nosotros planteamos seriamente, pueden ser seguros individuales de vida y jubilación, Unit Linked, PIAs, accidente sanitaria y planes de pensiones individuales en el caso que operen como gestoras de fondos de pensiones. En esta infografía, que la tenemos disponible en la página web, lo que queremos de alguna manera explicar es procedimientos para que una mutualidad de previsión social, que sería uno de los posibles instrumentos de canalizar esta previsión social complementaria, al ser quizá un tipo de entidad aseguradora un poco más desconocido, en el fondo no deja de ser una entidad aseguradora regida por la normativa vigente para las entidades aseguradoras, y bueno, una de las principales importancias que tiene es que estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro. Hoy en día, en lo que sería economía social, tiene mucho sentido que, aparte de entidades mercantiles con objetivo de masificación de beneficio, aquí estamos en de entidades sin ánimo de lucro, de ayuda mutua y de participación democrática. Ejercen una modalidad aseguradora que es de carácter voluntario y complementario al sistema de la seguridad social, y operan mediante cuotas de aportaciones de las personas mutualistas. Actualmente, para constituir una mutualidad de previsión social, pues solo hacen falta 50 personas físicas o 3 personas jurídicas que representen a 50 personas físicas. Es necesario que tengan pues, un sistema de gobernanza que pasaría por una dirección general, una comisión de control, una
y las funciones que serían propias de una entidad aseguradora, propiedad de solvencia 2, la gestión de riesgos, auditoría interna, verificación de cumplimiento y función actuarial. Se necesita un fondo mutual y unas garantías de acuerdo y un capital mínimo obligatorio de solvencia obligatoria de acuerdo con los riesgos que precisen. Unos estatutos y un sistema de funcionamiento. Esto permite que empresarios, patronales, sindicatos, en un acuerdo de negociación colectiva, como explicaba el doctor Barea al principio, pudieran constituir una mutualidad de previsión social para canalizar este ahorro de los diversos planes. Nosotros actualmente tenemos inscritas 25 mutualidades activas en el registro, también 2 sociedades anónimas. Estas mutualidades están amparando, es decir, existen ya y están amparando a 652.000 personas en Cataluña, cifra que podríamos elevar hasta las 900.000 personas si añadimos a otras 6 mutualidades catalanas que están actualmente inscritas en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Las mutualidades que estamos supervisando actualmente operan en prestaciones, no por ramos, y se dedican en su mayoría a coberturas aseguradoras de enfermedad, asistencia sanitaria, decesos, accidentes, defensa jurídica y en menor cuantía en estos momentos en lo que serían coberturas sobre la vida. Esta sería otra transparencia en la cual podríais ver los diversos requisitos para constituir una mutualidad de previsión social, similares a los de una de aseguradora, y podemos decir que las entidades, este tipo de entidades, aunque son desconocidas, son solventes. Aquí estoy dando datos del 2020, los del 2021 se publicarán esta semana, son exactamente el mismo, pero podemos ver que una mutualidad de previsión social, las que tenemos inscritas en nuestro registro, el capital de solvencia obligatorio en el 2021, aquí echan datos 2020, 2021 es muy parecido, serán 3 veces el exigido y el capital mínimo obligatorio estaríamos hablando de 7,69 veces en el 2021. Es decir, estamos hablando de entidades muy solventes. Los requisitos para constituir una mutualidad de carácter empresarial, que quizás sería el objeto, serían los mismos que una mutualidad exclusivamente aseguradora. La diferencia sería que los mutualistas tendrían que ser empleados, promotores o protectores y las instituciones, empresarios individuales en las cuales prestarán sus servicios estos asegurados. A destacar que los socios protectores, como un incentivo para poder establecer este producto, las aportaciones que realizaran por cualquier medio al fondo mutual tendrían derecho a un retorno de lo aportado, siempre que la entidad evidentemente cuente con recursos para poderlo cubrir. Este sería la infografía, no me extenderé porque lo tenemos en la página web, de los requisitos para constituir lo que sería una mutualidad de carácter empresarial y también en el caso que actúe como aseguradora y también como gestora de fondos de pensiones, que van acumulando los requisitos y evidentemente van incrementándose los requisitos financieros y de solvencia en cada una de las modalidades. En el caso de gestora de planes y fondos de pensiones, pues necesitaría un depositario y una comisión gestora, no siendo preciso en el caso de actuar como entidad aseguradora. Los requisitos son los mismos, aquí un poco el tema normativo donde está regulado, pues en el Real Decreto Legislativo, la Ley de Fondos de Pensiones y artículos siguientes del reglamento de la citada ley. En este caso, solo la coletilla de que este tipo de entidades actualmente están bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros. El papel de las mutualidades sujetas a supervisión de la Generalitat, hoy por hoy entendemos que contribuyen al tercer pilar de previsión social complementaria. Su actividad en coberturas de vida jubilación, aunque hoy es muy modesta, sí que entendemos que debido al arraigo histórico, a la presencia en el territorio y a la experiencia en que disponen y el potencial de medios humanos, económicos y técnicos, pueden crecer y pueden desarrollar tanto el segundo pilar empresarial como el tercero. Siendo preciso, en este caso, una colaboración de todos los principales actores, empresarios, sindicatos, trabajadores, para impulsar este pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc. Bien, Jordi, tú como presidente de la Federación de Mutualitats de Cataluña tendrás un conocimiento global y directo sobre qué pueden aportar las mutualidades a la previsión social complementaria, cuando quieras. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar al Observatorio, Jordi, Xavier y Mercè y todo el equipo que formáis por habernos invitado a participar en esta jornada y felicitaros
por la repercusión ya no tan solo de esta jornada, sino de, como decíais, estos años con el trabajo que al final trasluce en resultados. Felicidades. Por mi parte, y viendo la mesa con los compañeros acompañantes que tengo, que estoy convencido que van a poder aportar muchísimos ejemplos concretos de sus mutualidades, o en el caso de Ina, presidente de la Federación Vasca de Mutualidades, mucho más aspecto, me gustaría centrarme en ser capaz de poderles trasladar el concepto de mutualidad y que se puedan ir de aquí sin ninguna duda respecto a la diferencia entre mutualidades y otro tipo de entidades. Porque estamos hablando de mutualidades que puedan instrumentar esta previsión social complementaria y muchísimas veces confundimos mutualidades con otro tipo de entidades, sociedades anónimas, fondos de pensiones, etcétera, que, teniendo la misma finalidad, son muy distintas. En Cataluña hablamos de mutualidades como estructuras de país. Vemos una historia muy larga de las mismas. Se inician ya en la Edad Media con las cofradías de profesiones de la época, alfareros, etcétera. Han ido evolucionando a los gremios, hermandades, montepíos, hasta el modelo actual, pero siempre han tenido un punto en común. Son sociedades de personas que están para cubrir prestaciones de personas. No ha habido siempre coberturas por parte del Estado a estas necesidades y han sido las personas quienes se han agrupado para poder dar esas coberturas. Mutualidades, cooperativas, etcétera, son fórmulas jurídicas en Cataluña de manera clara que han servido para conseguir esos objetivos. Por tanto, las mutualidades de previsión social podemos decir que son el exponente asegurador de nuestra sociedad en Cataluña. ¿Cómo podríamos definir de una manera muy simple una mutualidad? Pues son sociedades de personas, no de capital, muy relevante. Ejercen una actividad aseguradora bajo el paraguas de esta mutualidad y son entidades sin ánimo de lucro. Es decir, que revierten todos sus excedentes a favor de sus mutualistas, el 100%. ¿Cuáles serían los principios básicos? Pues la solidaridad entre los mutualistas, la protección mutua, una gestión profesional y una organización democrática. Esto significa un mutualista, un voto. No va en función de el capital que tengo en una sociedad, tengo más relevancia o menos, sino que todos los mutualistas son iguales. Por tanto, un mutualista, un voto, democracia máxima. ¿Qué objetivo tienen las mutualidades? Pues básicamente estos tres, ¿no? Parece muy simple, pero muy relevante. Hay que cubrir las prestaciones de sus mutualistas. Accidente, asistencia sanitaria, previsión social, prestando un servicio excelente y a un precio razonable. Que sean perdurables en el tiempo. Todavía es que cubren desde el nacimiento de un mutualista hasta la cobertura de su fallecimiento. Por tanto, le acompañan toda la vida y tiene que ser solvente para poder dar cobertura durante toda esa vida. Y evidentemente con una eficiencia en cuanto a trabajo en equipo y colaboración. Nosotros decimos, estamos, existimos, tenemos a veces poca visibilidad, pero fíjense las cifras, ¿no? Estas serían cifras de las mutualidades con sede social en Cataluña a cierre del segundo trimestre del año 2022. Fíjense, activos por valor de más de 2.000 millones de euros, inversiones que superan también los 1.700 millones de euros. Trabajadores que trabajan de forma directa en las mutualidades, casi 1.200 personas, más allá de los indirectos o de personas que trabajan en centros sanitarios o otro tipo de entidades vinculadas a esas propias mutualidades, ¿no? Un patrimonio muy fuerte y destacar pues, ese nivel de solvencia de casi un 300%, que multiplica por 3 el mínimo exigido y casi un 900% del mínimo. Fíjense que son cifras que claramente superan a la media del sector, muy por encima, y también superan, evidentemente, sociedades anónimas y otro tipo de entidades. Por tanto, podríamos decir, un conjunto de magnitudes económicas que nos ponen claramente en una situación muy, muy, muy relevante para el futuro. Perdón, se me va. Aquí. Somos diferentes hasta en la rapidez en darle al botón.
Las mutualidades son diferentes. No digo que seamos ni mejores ni peores, pero somos distintas. Hemos explicado algunos conceptos y no queremos ser los mejores, pero sí distintos. Y lo que queremos es que queden claras nuestras diferencias, ¿no? Por ejemplo, diferencia entre una mutualidad y una sociedad anónima. Una sociedad anónima debe dar retorno a sus accionistas, es normal. Invierten un capital y quieren un retorno económico. Una mutualidad también genera excedente. Entonces nos pensamos que no genera unos excedente, claro que sí. El tema es que ese excedente se reinvierte al 100% a sus mutualistas. ¿Y cómo sucede eso? Fíjense, nos encontramos con una situación, es en el estándar de mercado donde figura la figura del propietario y la figura del cliente. Puede haber incluso colisión, ¿no? Debería. Propietario, el accionista, quiere maximizar su inversión, quiere obtener el mayor rendimiento posible del capital que ha puesto en la inversión. Por otra parte, el cliente lo que quiere es maximizar su satisfacción. Quiere un producto, quiere un servicio a un precio razonable, maximizarlo. En el caso de la mutualidad, la figura del propietario y del cliente es la misma, es el mutualista. El mutualista es a la vez el propietario de la entidad y el cliente de la misma. ¿Eso qué implica? Que el propio mutualista, decíamos, tema democrático, mutualista en voto, es quien va a decidir qué se va a hacer con ese excedente. Una sociedad anónima, el grueso va a ir al rendimiento financiero y negocio y a lo mejor algo le van a destinar a la RSC, etcétera, ¿no? Como rendimiento social. Las mutualidades, la RSC la llevan dentro, es su ADN. ¿Por qué? Porque la rentabilidad social es lo que va a demandar el mutualista, que es quien es propietario, repito, y cliente a la vez de la misma. Con esas magnitudes, hemos visto una evolución histórica de nuestras entidades desde la Edad Media, con unas cifras que hemos visto que son muy relevantes y una solvencia claramente por encima de la media, que es lo que da esa seguridad y tranquilidad a nuestros mutualistas. ¿Tendremos futuro? El ISAREM que decimos nosotros. Pues entendemos que bajo esas premisas y por el tipo de entidades, esa capacidad que tenemos de debatir y llegar a acuerdos, ¿no? Somos entidades muy distintas en función del colectivo, en función del territorio que representan, pero a la vez unidos. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos comunes, por ejemplo, a través de la Federació de Mutualitats o de la Federación Vasca, la Confederación Española, etcétera, pues nos unimos y buscamos esos puntos en común para poder continuar nuestro proyecto. Entidades que formamos parte de la economía social, actores principales de la misma y que tenemos claro que necesitamos cooperar para competir. Algo que estamos viendo en el mundo de las startups, tecnológico, etcétera. Nosotros ya hacía tiempo que tenemos claro este punto y no es que lo tengamos claro, es que lo ejercemos para poder continuar. Con esa base económica que comentábamos, esa base social y esa historia, estamos convencidos que podemos aprovechar oportunidades y cubrir necesidades. ¿Cuáles? Las que nos pidan nuestros mutualistas. Las que en el momento adecuado se nos abran esas ventanas, como puede ser actualmente esta nueva ley, y esa ventana de oportunidad que se abre la podamos aprovechar de manera conjunta y siendo protagonistas de la misma. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jordi. Susana, nos gustaría conocer vuestra experiencia en la Mutua dels Enginyers, así como tu opinión sobre el papel de las mutualidades en general en la previsión social complementaria. Gracias, Mercè. Bueno, la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo con Jordi, pero evidentemente vamos a oír conceptos que se han oído porque es que las mutualidades funcionamos así. Para empezar, también quiero hacerlo dando las gracias, en primer lugar, a que el observatorio haya abierto este debate de reflexión en el que ponga las mutualidades en el foco, porque aunque bien es cierto que se nos reconoce una función social histórica, esta ha sido localizada ya sea en sectores geográficos, en sectores profesionales o colectivos o incluso en las dos. Y salvo contadas excepciones, que las hay, somos entidades de reducido tamaño. Y se podría pensar que en un mundo globalizado y competitivo no tuviéramos espacio. Sin embargo, aquí viene el segundo agradecimiento y es que nos hayan permitido a la Mutua dels Enginyers, que pertenecemos a este grupo de pequeñas mutualidades de tamaño reducido, porque nosotros pensamos que
con las definiciones que ha dicho Jordi, con nuestra manera de ser, sí podemos tener un espacio en este mundo competitivo y globalizado. Para empezar, y repito, no nos hemos puesto de acuerdo, pero pensamos lo mismo, ¿no? Las tendencias de las corporaciones, ¿de qué hablan hoy? De poner el cliente en el centro, la experiencia cliente, el servicio al cliente. Estoy oyendo ya hasta la omniexperiencia del cliente, siempre el cliente en el centro. En segundo lugar, en esta economía del conocimiento, no hay que inventar la rueda, es mejor cooperar, es mejor llegar a acuerdos. El trabajo en red es lo que hoy se tiene que llegar a hacer, ese ensamblaje de conocimientos y aprovechar esas sinergias de las diferentes compañías. Por otro lado, los flujos económicos se redirigen hacia hacer un mundo más sostenible, integrando esos criterios ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, ya no solo en las corporaciones y en este caso en las mutualidades o en las compañías aseguradoras, en nuestros productos y en nuestras inversiones. Y por supuesto todo esto tiene que tener la base de un propósito. Se tiene que construir a partir de ese propósito, de un buen gobierno, de una ética profesional y de transparencia a la sociedad. Pues señores, eso es el ADN del mutualismo. Las mutualidades de previsión social tienen su cultura de sostenibilidad en la base. Quizá por eso hay centenarias, quizá por eso las que más jóvenes somos tenemos decenas de años, porque precisamente hemos incorporado esa cultura de sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones. Evidentemente eso es necesario, tenemos lo esencial. Eso no quiere decir que sea suficiente, tenemos que trabajar y espero que luego en el debate entre todos pues aparezca cómo podemos seguir estando presentes en el futuro. Fijémonos que, como decía Jordi, nuestras mutualidades nacen de esa necesidad del colectivo. Los colectivos se unen porque tienen necesidades y a partir de ellas se crean las mutualidades. Y nosotros hemos aprendido a co-crear, otra de las palabras que hoy están en boca de todas las empresas. Escuchamos, comprendemos, diseñamos y protegemos, compartimos, proveemos de ese producto. Y después, además, lo hacemos de una forma sincera, íntegra. ¿Por qué? Porque no tenemos esa presión del ROE que comentaba Jordi, que nos puede despistar hacia otros objetivos. Porque nuestros clientes son nuestros propietarios y son, en definitiva, los que nosotros tenemos que ser objetivos para proveerles de esos productos. Y ahora ya sí, entrando en lo que sería nuestra experiencia, en la Mutua de Ingenieros tenemos más de 60 años cubriendo ese tercer pilar, sí, para un colectivo, pero que son personas, tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona. Los ingenieros también son personas. Y ahí les protegemos, pues evidentemente hemos ido evolucionando esa diversidad de productos, con ese co-crear con ellos. Eso ha implicado, al final esta diapositiva lo que quiere venir a decir es que tenemos la experiencia porque nos dedicamos a la previsión social, sabemos lo que es la previsión social, nuestros equipos están formados en previsión social, tenemos una rotación muy baja, además tienen esa cultura de sostenibilidad, de implicación. Y después hemos sido capaces de ir generando una gran diversidad de productos para dar cobertura no solo a las pensiones, sino a muchas otras contingencias que tienen las personas. Experiencia, diversidad de productos. Y si nos centramos en el ámbito del segundo pilar, en la previsión social empresarial, en nuestro caso, históricamente hemos tenido estos dos productos, ¿sí?, destinados básicamente a lo que sería cubrir los compromisos por pensiones, la contingencia de jubilación. Habíamos tenido, porque nosotros somos gestora de planes de pensiones, habíamos tenido un plan de empleo, pero que sin embargo lo descatalogamos porque con estos dos productos era más que suficiente, incluso ahora veremos con el multiempresa previsión mucho más atractivo que un plan de empleo. El PPSE no hace falta que lo explique, todo el mundo sabe lo que es. El multiempresa previsión es un seguro unit link que tiene la ventaja que para una empresa bajo una misma póliza, poniendo el centro otra vez en la atención en el trabajador, ese trabajador puede escoger la modalidad de ahorro que más le convenga. Pero es que además, de una manera que le irá acompañando en su ciclo de vida, porque dentro de esa misma póliza podrá ir modificando esa modalidad de inversión
para que se adapte a sus necesidades. Pero últimamente, aproximadamente hace unos meses, bajo la marca Social Core, queremos hacer una previsión social más integral. Proteger también todas esas contingencias que tienen las personas, pues dependencia, invalidez, tanto la total como la absoluta de función, dentro de lo que es el segundo pilar. Porque también estas prestaciones son importantes y para complementarlas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros acompañamos a las empresas en estos 4 estadios. En un primero hay un asesoramiento, les explicamos los vehículos de previsión social, los cuales puede disponer para sus trabajadores. Mantenemos un diálogo con esos trabajadores de manera, porque una empresa no todos sus trabajadores son iguales, cada uno de esos trabajadores puede tener necesidades distintas y además pueden variar en el tiempo. Con lo cual, esa detección de necesidades es importante porque al final la empresa quiere hacer eso para retener talento, para tenerlos motivados, aparte también, por supuesto, de una buena imagen corporativa. Pero al final es para motivar y tener contentos a sus trabajadores. Por lo tanto, es importante conocer esas necesidades y nosotros les ayudamos a detectar esas necesidades y implantarla y después hacer un seguimiento, porque no se despiste de los objetivos. Y después, por lo que decíamos, porque el ciclo de vida de esas personas puede ir variando y es importante irnos adaptando a esas necesidades. Al final, es generar ese valor para la plantilla y, por supuesto, entonces también para la empresa. Al final, pensamos que las mutualidades somos una propuesta muy interesante y de valor, tanto para colectivos como para empresas, por lo que hemos visto, por la calidad de nuestros productos, por la experiencia que tenemos y por esa visión objetiva que por la característica y por nuestro ADN tenemos. ¿Qué nos falta también? Pues nos falta divulgación, nos falta que las empresas y los colectivos conozcan estas capacidades de las mutualidades. Por eso es tan importante en un lugar como este de conocimiento y de compartir, que es lo que a nosotros nos gusta, compartir ese conocimiento, se pueda debatir y se pueda reflexionar sobre nosotras. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Susana. Laura, te cedo la palabra para que nos comentes la experiencia concreta de la mutualidad de la abogacía y cómo desde la misma se considera la aportación de las mutualidades a la previsión social complementaria, especialmente del segundo pilar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a la universidad y al observatorio por invitarnos a Mutualidad de la Abogacía a compartir estas reflexiones con vosotros y también gracias por el privilegio de compartir mesa con todos estos ponentes. Creemos que el papel central de las mutualidades en la previsión social complementaria del Pilar 2 lo podríamos abordar desde 4 puntos de vista fundamentales. En primer lugar, y esto tiene que ver con uno de los conceptos que ya se han mencionado, con los valores del mutualismo y de la ausencia de ánimo de lucro de las mutualidades de previsión social. Efectivamente, en el sector asegurador operamos, según nuestra forma jurídica, pues 3 tipos de entidades aseguradoras: sociedades anónimas, mutuas y mutualidades de previsión social. Solo las mutuas y las mutualidades de previsión social no tenemos ánimo de lucro. Pero es que además las mutualidades de previsión social tenemos un apellido en nuestro nombre, eso de previsión social, que nos une intrínsecamente en nuestro ADN a la actividad de previsión social. Y en ese sentido tenemos incorporado en los valores del mutualismo, como decía antes Susana, esa concepción de nuestro cliente socio que al mismo tiempo es mutualista, con esa doble característica de socio y por tanto es nuestro dueño quien nos puede pedir cuentas de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que además es el que se beneficia de que lo que hacemos lo intentamos hacer con un grado de excelencia máxima y para devolverle al mutualista todo aquello bien que hemos hecho. Las mutualidades de previsión social efectivamente no tienen ánimo de lucro, pero eso no significa ni que no busquen la solvencia, que es todo lo contrario, con las cifras que nos enseñaba Xavier, como que no busquen la eficiencia, que es otro de los signos distintivos de las mutualidades de previsión social si comparáramos sectorialmente los datos económicos
de porcentajes de gastos en la cantidad de patrimonio que gestionamos. Y si además a ello le añadimos el factor de la incorporación de los factores de sostenibilidad en la gestión, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de la cercanía social a los colectivos a los que nos dirigimos y por supuesto, de buena gobernanza, pues creo que son un referente desde este punto de vista. En segundo lugar, por la cercanía a los colectivos destinatarios. En general, las mutualidades de previsión social pues, surgieron, como mencionaba Francesc, por su cercanía a determinados colectivos y así se mantienen muchas de ellas. En el caso, por ejemplo, de la mutualidad de la abogacía, pues al mundo jurídico, en la de los ingenieros a los ingenieros y así sucesivamente. Esa cercanía al colectivo hace que nos permita, por un lado, desde desarrollar acciones para la concienciación en materia de previsión social, que es otra de las cuestiones que también mencionaba el subdirector, para favorecer el sentimiento de responsabilidad que conllevan el segundo y el tercer pilar de la previsión social. El primer pilar ya pues, es obligatorio y de una u otra manera contribuimos todos con nuestro salario, pero el segundo y el tercer pilar van teniendo sucesivamente un componente de responsabilidad y de autorresponsabilidad superior y esa cercanía al colectivo pues lo facilita. Eso por un lado. Y por otro lado, porque también hay mutualidades de previsión social que son de carácter empresarial. De ellas hablaba Xavier, el subdirector. Y en ese sentido, la previsión social de carácter empresarial está íntimamente ligada y con un carácter máximamente democrático a la participación de los trabajadores en su previsión social. Es verdad que en el formato planes de pensiones pues, se han constituido instrumentos como las comisiones de control que permitan esa participación de los trabajadores en la gestión de su instrumento de previsión social, pero es que en las mutualidades, incluso aunque tuvieran protectores, la norma obliga a que los protectores, en ese hipotético caso, la empresa correspondiente, pues nunca controla la mayoría del órgano de administración. Es decir, la participación democrática de todas las partes implicadas es un elemento intrínseco y fundamental desde que existen, desde el génesis, como decía Susana, las mutualidades de previsión social. En tercer lugar, porque las mutualidades de previsión social son expertas en eso, en previsión social, en la gestión de la previsión. Y en ese sentido, además, son capaces de ofrecer y de dar una pluralidad de oferta para las distintas maneras en las que se pueda gestionar esa previsión social. Y en eso este es otro de los elementos diferenciales, porque las mutualidades de previsión social pueden ofrecer productos con garantía de tipo de interés para esa previsión social y también pueden ofrecer productos en formato unit-link que no tienen garantía de tipo de interés, que eso podría ser más parecido a un plan de pensiones de aportación definida, pero tienen la posibilidad de dar ambas cosas. Los planes de pensiones de empleo simplificados que se acaban de crear con la Ley 12/2022 son por definición de aportación definida. En ningún caso tendrán ninguna garantía. Las mutualidades tienen a su alcance poder ofrecer a sus mutualistas las dos opciones. Y eso pues yo creo que también es un elemento diferenciador que es claramente relevante. Y por último, yo mencionaría el punto de el valor que tienen las mutualidades en el mundo de la previsión social porque son compañías de seguros. Y en ese sentido, pues están tuteladas normativamente tanto por la normativa que rige a las entidades aseguradoras con unas exigencias en términos de solvencia y de recursos propios para garantizar los compromisos a sus mutualistas, que son pues claramente exigentes y protectoras de la importancia de ese compromiso que se está asumiendo, en términos tanto cuantitativos como en términos cualitativos, porque también hay un conjunto de exigencias sobre la gobernanza de las entidades, que las mencionaba hace un momento el subdirector, en términos de sistema de gobierno, de aptitud y honorabilidad del órgano de administración, de tal manera que para poder formar parte, por ejemplo, como mencionábamos antes, del órgano de administración de una mutualidad de previsión social de empresa, pues hace falta tener unos conocimientos
en algunos casos más básicos, pero en otros casos superiores, porque en su conjunto todo el órgano de administración tiene que superar un estándar normativo para conocer pues, aquello que traen entre manos, que es tan serio como la previsión social de todo el colectivo empresarial. Y además, y por último, también recuerdo que también hay una tutela sobre la forma en la que se distribuyen los productos de las mutualidades, porque también existe todo otro cuerpo normativo relativo a la distribución de seguros que también aplica a los productos que se distribuyen por las mutualidades de previsión social. Por tanto, pues hay yo creo que todo un elenco que cierra el círculo de protección hacia los clientes también desde el punto de vista normativo. En mutualidad de la abogacía, y ya como una pincelada pequeña final, en mutualidad de la abogacía me preguntabas por cómo hemos entendido la aportación que podemos dar en el segundo pilar desde la modificación normativa que hemos vivido este verano. Pues mutualidad de la abogacía, al ser una mutualidad que es alternativa al RETA para los abogados que ejerzan por cuenta propia, pues desarrollamos los 3 pilares de la previsión social, con lo cual pues nosotros tenemos metida la previsión social en el ADN hasta lo más hondo. El primer pilar es el que desarrollamos como alternativa al RETA. El tercer pilar ya lo teníamos desarrollado con el plan de previsión asegurado, que es una opción aseguradora que es análoga a los planes de pensiones individuales. Y en el segundo pilar, pues hemos identificado como consecuencia de la modificación normativa de este verano que los planes de pensiones asociados han desaparecido. Parece que los autónomos, pues desde el punto de vista del plan de pensiones, necesitan ser recolocados en algún sitio. ¿Y dónde se han recolocado? Pues se han recolocado en una opción aseguradora que es que solamente la tienen las mutualidades de previsión social, de la posibilidad de ofrecer un producto análogo a lo que podrían ser los planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos, pero en formato contrato de seguro. Es decir, que con la posibilidad de que puedan tener garantía de tipo de interés, que es el producto que en mutualidad de la abogacía hemos desarrollado. Un producto asegurador con garantía de tipo de interés, que es la respuesta de la propuesta de valor que nosotros ofrecemos a todos los abogados que quieran complementar en el pilar 2 su previsión social. Muchas gracias, Laura, por tu análisis. Bien, y para finalizar esta primera parte de la mesa redonda, Ignacio, podrás aportarnos toda la experiencia de las EPSVs, que son en Euskadi un elemento central en la previsión social complementaria de ocupación. Cuando quieras. Buen día, Egunon, buenos días a todos y a todas, y agradecer la invitación que nos habéis facilitado. Es la segunda vez que vengo en los últimos 5 o 6 años. Y la verdad que sobre lo que es la esencia del mutualismo poco puedo añadir, pero nosotros hemos ido por un camino al menos algo diferente. Partimos todos de lo mismo, aquí no hay varita mágica. Es decir, a nivel competencial, nosotros tenemos en el estatuto, tenemos como competencia exclusiva la comunidad autónoma que tiene competencia exclusiva en materia de mutualidades no integradas en la seguridad social. Pero es una competencia que no es exclusiva del País Vasco, existe en Cataluña, existe en otras partes. Pero hemos ido por productos que se alejan del mundo asegurador. Nosotros hemos creado lo que son las EPSVs, que significan entidades de previsión social voluntaria, y donde lo que tiene fundamento es la persona sobre el elemento asegurador, que es el financiero. Nosotros no tenemos clientes sino socios, y nosotros no estamos bajo la Dirección General de Seguros, estamos bajo la supervisión de nuestra comunidad autónoma, y tenemos claro que es el primer pilar, el segundo y el tercero. Y hace poco tenía un debate en otro foro, por ejemplo, una mutualidad de abogados sería segundo pilar. Allí, porque no es que decir, con nuestra regulación, todas las aportaciones serían un segundo pilar. Pero nosotros tenemos, a partir de ahí, ¿qué son las EPSVs? Bueno, según la normativa, entidades sin ánimo de lucro, finalidad, otorgar prestaciones complementarias al régimen público de la seguridad social, con materias de jubilación, invalidez, etcétera, así como otras coberturas de daños materiales. Tenemos 2 patas de regulación. Una, la sustantiva, que es competencia del Gobierno vasco, y se ejercitó la última actualización con la Ley 5/2012 de entidades de EPSVs, que sustituyó a la del año 83.
y una regulación de desarrollo, donde se regula la gobernanza, los activos altos para invertir, en fin, todas las cuestiones necesarias para que haya un funcionamiento regulado. Y luego tenemos una normativa tributaria o fiscal que es competencia de las diputaciones forales, ¿no?, de cada territorio, y son los que regulan el régimen fiscal de las aportaciones y el régimen fiscal de las propias entidades. El ámbito territorial de las EPSU, pues lógicamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los principios informadores son consustanciales al mutualismo, porque no deja de ser mutualismo, por otro nombre, igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas asociadas, ausencia de ánimo de lucro, transparencia en la gestión de la entidad, estructura y composición democrática de los órganos de gobierno, gratuidad en el desempeño de las funciones correspondientes a la participación en los órganos de gobierno, a menos que sean funciones realmente ejecutivas, esté previsto en los estatutos y la apruebe la Asamblea. Inexistencia de limitación alguna para el acceso a la condición de socio social, de acuerdo con los estatutos, y eficacia, eficiencia e innovación en la gestión de los recursos. Nuestras EPSV cogen todo el abanico que podemos tener, teniendo en cuenta que, vamos a decir, y el grueso se dedica, las EPSV que existen en Euskadi, el grueso tiene como finalidad complementar pensiones, estamos hablando de vida, o sea, capacidades, con prejubilaciones. Y tenemos las individuales, modo individual, ¿cuáles son? Sería el tercer pilar puro y duro. Normalmente son los promotores, son entidades financieras que desarrollan actividades de cobertura de contingencias personales, y entre la gente que pertenece a esa EPSV no hay ningún vínculo previo. Es decir, se apunta quien quiere y son todas de aportación definida y cada uno aporta pues, como quiere, de manera continua, una vez al año, un año sí, otro año no, en fin, es esto así. Luego están las de empleo. Son aquellas cuyos miembros, porque lo básico es mirar al miembro para quiénes son los componentes para calificar de alguna manera ese PSV, mantengan o hayan mantenido con el socio protector en las de empleo de dos partes una relación laboral o de servicio en el caso del personal funcionario estatutario, administración, funcionarios, empleados públicos, socios de trabajadores de trabajo, empresa trabajadores, cooperativistas también entrarían ahí, y ha sido causa determinante y decisoria de aquella incorporación los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, pacto de empresa o decisión unilateral del empleador. Y también son de empleo aquellas EPSV cuyos socios ordinarios mantengan entre sí alguna vinculación relacionada con el ejercicio de su profesión. Es decir, una mutualidad de veterinarios, donde para ser socio hace falta ser veterinario, sería considerado de empleo. Que eso tiene luego sus consecuencias y todo si miramos a la senda que está cogiendo el Estado, porque eso sería un segundo pilar, que eso luego tiene sus apellidos en todas las regulaciones tributarias, etcétera, etcétera, ¿no? No sería un tercer pilar. Pero además la ley, dentro de las de empleo, genera un poco, decir, genera también las de empleo preferentes, que eso ya es las más cualificadas, que tienen como novedades que tiene que ofrecerse a toda la plantilla de la empresa. No puedes hacer un plan de empleo preferente solamente pues, para directivos, etcétera. Requieren aportaciones compartidas necesariamente entre la empresa y el trabajador. Imposibilitan el rescate, cobro anticipado, que allí está permitido a partir de los 10 años en el sistema. No se puede cobrar rescate para fines ajenos a la previsión social. Puede ser rescate por paro de larga duración. En fin, hay una serie de cuestiones estipuladas. Y las prestaciones deben cobrarse principalmente en forma de renta. Es decir, el cobrar teóricamente en forma de capital, cuando llega la contingencia, está limitado, reducido. No es la forma natural del pago para ese tipo de entidades, sino que es la renta. La renta temporal, mínimo 15 años o vitalicia, ¿no? Y también es posible que entren en estas de empleo preferente los trabajadores autónomos. Expresamente se les recoge como posibilidad de crear una entidad de empleo y además preferente, ¿no? Ahora hay 3 de empleo preferentes que son Geroa, que luego el Carquiritza y Lagunar. Luego están otras que son las indiferenciadas, que son las que más se acercan al colectivo asegurador, que son no sobre personas, sino sobre bienes. Pues básicamente hay de decesos, de viviendas, robos, incendios, etcétera, en viviendas básicamente vinculadas al sector primario, algunas vinculadas a buques y cascos de buques, de actividad naval, que vienen de tradición de cofradías que se estaban planteando así, ¿no? Aquí sí hay más un concepto asegurador, porque nosotros lo que tenemos no son un EPSV, lo que tiene son planes de previsión, y el plan de previsión, según la ley, no es un concepto asegurado. Es una cuestión diferente, no es
Y por eso, así como las diferenciadas que son sobre bienes, etcétera, están más vinculadas a la normativa pura de seguros, nosotros tenemos una normativa propia, que no es menos exigente que la de seguros, porque al final aquí cuando no te matan por los vaivenes económicos, te matan los papeles a realizar, pero bueno, al final anda siempre muerto con todo lo que hay que cumplimentar, porque hay una labor de seguimiento, en este caso de nuestro controlador, que es muy cercano, con todo lo bueno que tiene la cercanía, y con todo lo no bueno que tiene la cercanía, ¿no? Porque al final están, pues tienes que cumplimentar muchísimas cosas, están encima y eso es positivo, ¿no? Lo lleva el Gobierno vasco, la Dirección de Política Financiera del Gobierno vasco, lleva todo el control, supervisión e inspección también, ¿no? ¿Qué pasó en Euskadi? En Euskadi tenemos un sector que son aproximadamente 28.000 millones, 24 o 28.000, depende de las variaciones de la renta, de patrimonio lo que hay allí. ¿Por qué surge esto? Pues tiene su historia histórica. Primero está el mundo cooperativo. El mundo cooperativo es un mundo potente en Euskadi, y es que las cooperativas cuando nacen no tienen acceso a la seguridad social. Eran trabajadores autónomos y entonces tenían dos opciones, ir al RETA o crear ellos mismos todo lo que sería la previsión social. Que sería en este caso como las alternativas, porque no está. Hoy en día están parte en el RETA y parte sigue con su planteamiento de previsión social. Ahí está el grupo Lagunaro, que lleva el grupo cooperativo y que tiene, pues, aproximadamente tiene una cuarta parte de todo el sector, 6.000 millones, 7.000 millones de patrimonio, ¿no? Luego, el año 96 se crea Geroa, que es un pacto en un momento concreto entre los 4 sindicatos en las comisiones LAB y UGT con la patronal guipuzcoana para crear un sistema complementario. Eso sí es absolutamente complementario. La gente está en la seguridad social, el régimen general, y entran para esto. Entonces, todo esto hace que todo esto se desarrolle. Se desarrollan también las empresas, va tiene los PSVs. Y luego está el tema fiscal, que yo creo que es una normativa tributaria propia, diferente a la del Estado en este momento. Se reduce en base imponible hasta 5.000 euros las personas, sin diferencia entre individuales o de empleo. En este momento, 8.000 euros es lo que puede deducirse la empresa, es lo que puede aportar con mucho la empresa. Es un gasto de personal para la empresa, las atribuciones complementarias. Las EPSV no tributan, ya tienen tipo cero para las actividades propias de lo que es la EPSV. Están exentos de determinados impuestos. Bueno, ahora todas también las mutualidades de la tasa Tobin, hemos quedado exentas de la última modificación. Y básicamente nosotros lo que sí tenemos claro es que la previsión complementaria, porque a través del mutualismo, nosotros somos allí las mutualidades con otro nombre. Y lo que sí es que, sobre todo en el segundo pilar del empleo, es fundamental, lo que aporta el mutualismo es la cercanía. La cercanía y la consideración de partícipes. El saber que estás con tu dinero, cómo se gestiona tu dinero, el control también de los socios sobre las gestiones en las de empleo, con un mínimo de un 50% de los órganos de decisión en manos de los representantes de los trabajadores, bajo las fórmulas que correspondan. Y esto lo que yo creo que hace es, a diferencia de otros instrumentos donde se ve más lejano, pero también con un concepto, en el caso nuestro, de decisiones propias con garantías, decisiones propias con inversiones y, lógicamente, muy pegados al terreno y asumiendo, porque es un tema ya que asume en cuanto a la conciencia social va por ahí, en nuestro caso, el mutualista es parte de esa sociedad con esa conciencia social donde ya integrar todas las cuestiones que puede ser desarrollo sostenible, inversión socialmente responsable, es mucho más cercano que desde la lejanía de alguien que tiene que presentar algún número de algún extraño para justificar su actividad o la razón de ser. Nada más. Bien, muchas gracias, Ignacio. En esta segunda parte de la mesa redonda, ahora me gustaría plantearos, en el contexto de la Ley 12/2022, cómo creéis que pueden contribuir las mutualidades de previsión social al desarrollo de la previsión social complementaria, teniendo en cuenta la diversidad de sectores, la estructura autonómica del Estado y la diversidad de instrumentos existentes. Quizás es una pregunta muy amplia, os pido que intentéis ser concretos y no exceder los 4 minutos en vuestra respuesta. Y si os parece, podemos empezar precisamente por el último que ha hablado, que es Ignacio. Bien, ¿Vale? pues a ver, a nosotros, desde mi opinión,
Primero, las mutualidades, con la nueva ley se ha conseguido, porque tampoco era cuestiones, ha habido que pelearlo dentro de esto, que al mutualismo, llámese PSV, llámese mutualidades, se considere, vamos a decir, una figura jurídica, una entidad, un instrumento apto para desarrollar, a fin de cuentas, lo que está planteando esta ley, que es el segundo pilar, ¿no? Es decir, la previsión complementaria en segundo pilar, que es lo que defiende esta ley. Entonces, al final, lo que estamos hablando es de una cuestión de si caben planes de pensiones que se escriben, que son pequeños, puede haber mutualidades pequeñas. Ese no es el problema. La gobernanza está ahí, estamos hablando hoy en día, todo esto es aportación definida, porque ya planes de prestación definida muy pocos hay, por la problemática económica que tiene garantizar y a dónde te lleva, pues es una aportación definida. ¿Qué es lo que debemos ofrecer? Transparencia, cercanía, eficiencia, gastos de gestión. Nuestras EPSVs potentes de empleo están todas por debajo del 0,5 desde hace tiempo, 0,5, 0,4 en gastos de administración. O sea, no es que el Estado les ponga y tengan que empujarlo. Yo creo que es transparencia y cercanía. Y lo que tenemos que hacer. Y a la gente hay que tener en cuenta, a la gente que a veces es más adulta, más responsable, entonces quiere saber con mi aportación qué se hace, cómo se controla y cómo se invierte. Eso lo podemos ofrecer mucho de una manera mucho más cercana. Otra cosa es que luego haya que llegar a acuerdos entre diferentes mutualidades para hacer más eficiente la gestión de las inversiones y de los patrimonios que tengan, que es un concepto diferente. No confundamos el instrumento, que es el que te va a dar tus derechos, tus obligaciones, tu plan, y dónde te ubicas y qué información tienes y qué capacidad de determinación tienes, con las cuantías. Y luego un tema fundamental, que yo creo que es que todo lo que va a hacer el Estado, si no tiene un apellido tributario mejor que el que ha hecho, porque no ha hecho nada, pues va a ser complicado. Va a ser complicado porque si nosotros entendemos, y por lo menos nosotros en el país lo tenemos claro, es decir, ¿por qué tiene que haber una fiscalidad favorable? Porque estamos hablando de un ahorro, sobre todo en el segundo pilar, y en lo que tendría que ser la previsión más genuina, una previsión complementaria, es decir, para que la gente, cuando nos jubilemos, tengamos una capacidad económica razonablemente parecida a la que teníamos en activo, y eso supone, al final también, economía, calidad de vida, menos prestaciones por parte de la administración, que es decir, que eso es un tema obvio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Esa cosa, juntamente con algo que tiene que hacerse, es educar a la gente sobre el tema de pensiones. La gente no sabe cómo se genera una pensión. La gente no liga pensión con cotización. Tiene que estar claro. Entonces, yo creo que una educación de pensiones que posibilita a la gente tomar decisiones con tiempo, porque estas decisiones tienen efectos al de muchos años, no se empieza a hacer una previsión complementaria con 55 años, yo creo que es lo fundamental. Pero nosotros como mutualidad, nuestro atractivo fundamental es la cercanía, la transparencia y la participación y corresponsabilidad de la gente con sus propias aportaciones. Muchas gracias, Ignacio, por aportar tu visión desde Euskadi. Laura, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que no paramos de mencionar, la Ley 12/2022 y el Estado autonómico y la variedad de instrumentos, ¿cómo pueden contribuir las mutualidades al desarrollo de la previsión social complementaria? Redundante, voy a tratar de ser muy breve porque estoy de acuerdo con todo lo que ya se ha manifestado. Yo haría hincapié, así como propuestas de futuro y cómo poder contribuir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la cultura y educación financiera que lo acaba de mencionar Ignacio, pero adicionalmente incidiría en... esto es una cosa que en Mutualidad de la Abogacía lo hacemos, pero lo hacemos con nuestro más leal saber y entender, porque no hay un desarrollo normativo. Es imprescindible en este país ya el desarrollo normativo de cómo se nos tiene que contar a los españoles la pensión esperada del régimen público, porque esto es lo que nos conciencia, que seamos capaces de saber qué es lo que pues va a resultar de nuestro sistema público de primer pilar para que nosotros tengamos la conciencia de ahorrar en el segundo y en el tercer pilar. Y esto es una cuestión que yo creo que es muy relevante. Y si no, pues yo creo que el papel de la transparencia que mencionaba Ignacio, pues trasladando la información y poniendo de manifiesto la necesidad junto con la cercanía que tenemos al colectivo, pues pueden contribuir a
a ese desarrollo de la previsión social. Y por otro lado, pues yo creo que las mutualidades pueden también contribuir a ese desarrollo complementando la oferta que existe desde el punto de vista de complementar las ofertas que existen desde el punto de vista de la previsión social de aportación definida, es decir, sin garantía de interés, con las ofertas que podrían hacer las entidades aseguradoras. Las mutualidades son entidades aseguradoras, ofreciendo también productos de previsión de prestación definida que pudieran cubrir determinados riesgos. Y casi que, para no ser redundante, me quedaría en esos dos elementos. Vale, muchas gracias, Laura. Bien, Susana, ¿cuál es tu visión sobre la contribución de las mutualidades? Pues bueno, estoy de acuerdo tanto con Ignacio como con Laura, y al final y ya sé que se ha oído, y creo que en este foro todo el mundo va a estar de acuerdo, que el desarrollo de este segundo pilar salió mal, empezó mal, ¿no? Porque empezó antes de que se regulara el primer pilar, se terminara de regular el primer pilar, y al final, si queremos construir bien la base, no tiene que empezar desde una construcción del primero, segundo y tercero, y después también nació cargándose un tercer pilar, porque realmente hoy en día se tiene que decidir si invierto para cuando pueda tener una dependencia o para mi jubilación. Es decir, han puesto en la misma bolsa riesgo y jubilación en el término fiscal, evidentemente, ¿no? Y en cuanto al segundo pilar, pues estoy completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos aportar? Primero, necesitaríamos, o también creo que sería interesante que se desarrollara mejor en el ámbito del mutualismo, porque para mí hay ciertas indeterminaciones, supongo porque no somos importantes para ellos, ¿no? Y creo que estos foros son importantes para hacer esa presión de que acaben de definir bien estas políticas y estas normativas. Y después, pues evidentemente podemos aportar esa objetividad a la hora de hacer previsión social con una gran diversidad de productos que hemos ido generando a lo largo del tiempo, porque somos especialistas en esto. Y sobre todo desde ese punto de vista objetivo de cobertura. Muy bien, muchas gracias, Susana. Bien, tu turno, Jordi. ¿Cómo se ve desde la Federació de Mutualitats de Cataluña la contribución de las mutualidades al desarrollo de la previsión social complementaria, teniendo en cuenta el marco autonómico en el que nos movemos? Pues en primer lugar, me gustaría destacar que es que nos permiten ser actores, y eso que parece baladí no lo es, ¿no? Podrían habernos expulsado de la posibilidad de ser un instrumento, y por tanto, el hecho de que ya seamos un actor posible para instrumentar la previsión social hoy y de cara a futuro, creo que es muy relevante destacarlo, porque dependerá más de nosotros, ¿no? Y aprovechar nuestra oportunidad. Pero a mí me gustaría destacar el tema que hemos comentado, pero que yo creo que hay que reforzar, y a nivel catalán lo intentaré explicarlo para que lo entiendan, que es la fortaleza del territorio. Más allá de los colectivos que representan las mutualidades, creo que el territorio que también representan, aquí pues tengo compañeros pues, mutados del Pirineo, de Granollers, de Girona, del Penedès, etcétera, que promueven esa identificación con el territorio, ¿no? Fíjense que veníamos de las antiguas crisis financieras donde se quería defender la dimensión, ¿no? O sea, la dimensión por encima de todo, ¿no? Así acabó. Grandes entidades, grandes caídas. Nosotros tenemos solvencia 2. Suerte no se llama dimensión 2, ¿no? Se llama solvencia 2. Por tanto, lo importante es ser solvente, no ser grande. Si eres solvente, eres eficiente, trabajas bien, tienes un proyecto, ahí tienes posibilidad de continuar, porque los mutualistas te van a dar confianza, ¿no? Por tanto, aunando esos dos aspectos, en Cataluña decimos, ¿no?, que al pot petit y a la buena confitura, la buena mermelada en el tarro pequeño, esto es así, esto es así. Si no, a ver quién tiene un tarro de 2 kilos de mermelada en su casa, que me lo explique. Pero fíjense que ese concepto de territorio nos puede dar una oportunidad también a las mutualidades en el tema de la política de inversión. Como decía Laura, podemos buscar alternativas. Fíjense, por ejemplo, la posibilidad de vincular esa política de inversión al territorio, que una parte de la inversión que canalizan esas mutualidades pueda revertir al territorio, pueda revertir a apoyar a empresas, a financiar empresas de ese territorio que van a generar riqueza en el mismo y que a su vez van a ser, sin ninguna duda también, una base
de futuros mutualistas. Bien, muchas gracias, Jordi. Y por último, Francesc Xavier, desde la Generalitat, ¿cómo pueden contribuir las mutualidades al desarrollo de la previsión social complementaria, específicamente en Cataluña? Gracias, Mercè. Pues al hablar del último, lo difícil es que ya te lo han pisado casi todo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros de mesa, y lo único que querría yo simplemente aportar es, tenemos un reto. Hay un reto demográfico, hay un reto de longevidad, que no es objeto de esta jornada, pero la tendríamos que añadir. Y he intentado, con la pirámide poblacional que ponía al principio, es el asteroide que está viniendo, que todo el mundo sabe que viene, pero que ya llega, ¿no? Pero como llega tan lejos, parece que no llega. Lo tenemos aquí. Y el reto que tenemos ahora actualmente, las generaciones actuales, es, tal como ha explicado al principio el doctor Barea, ha hecho un análisis muy interesante de la situación económica actual, inflación, guerra de Ucrania, crisis de materias primas, educación financiera. Él hablaba de alfabetización, que quizás es un paso un poco más adelante. Todo eso está muy bien, pero los ciudadanos del día a día, los que vivimos y trabajamos, ¿qué tenemos, no? Lo que tenemos es una expectativa de que vamos a tener unas pensiones públicas que, como Laura ha dicho, pues existe, y en España la tasa de retorno es de las más altas de la Unión Europea. Podemos estar tranquilos en ese sentido. Están garantizadas de alguna manera, siempre vía presupuestos se acabarán financiando, pero eso no siempre será así. El ministro Escrivá pues va haciendo sus globos sonda, va lanzando sus ideas. Ahora parece que van a destopar quizá la base máxima. Eso también, bueno, incrementará la pensión máxima. No nos olvidemos que no es un sistema actualmente equitativo. En España tenemos un sistema de reparto. Eso quiere decir que las generaciones actuales hemos contribuido a las de nos precedieron. Y eso tocará actualmente con una pirámide demográfica invertida. Eso tensa, y eso acaba siendo una oportunidad de negocio para la previsión social complementaria, porque es la que tendrá que ser. En algún momento el Estado tendría que haber mandado a los mayores de 50 años una idea de esta va a ser su pensión de jubilación. Yo creo que eso es un poco lo que Laura apuntaba. Si todos hubiéramos recibido esta carta, que no la hemos recibido porque no la han mandado, alguien hubiera, bueno, en 50 años todavía tienes tiempo de poder mover y poder decidir qué haces con tu futuro. Evidentemente, las personas que ahora tienen 20, 30 años lo tienen muy complicado. Lo tienen muy complicado para acceder a un mercado laboral, para tener capacidad de ahorro. No nos olvidemos que una previsión complementaria, la otra no es que salga gratis, la otra sale de nuestras cotizaciones, pero la privada es complementaria. Eso quiere decir que funciona con la renta disponible que te queda. Una vez pues la gente ha pagado su hipoteca, ha atendido sus compromisos, es complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con esa alfabetización, explicar que cuanto antes quien pueda empezar un sistema de previsión. Yo creo que ha sido un error favorecer el pilar 2 en detrimento del 3. Yo creo que el ahorro es bueno en la modalidad que sea y en el instrumento que sea, mientras sea un instrumento que a lo largo del tiempo tenga una fiscalidad más o menos estable, predecible, como decía Ignacio, y que no se lo carguen, porque claro, a mitad de partida lo que no te pueden es cambiar las reglas. Pero eso, nos guste o no, es así, tenemos que lidiar con ello, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos, nosotros lo que vemos es que en el tipo de entidades, que es una mutualidad, que es una entidad aseguradora, puede dar perfectamente respuesta a esto. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Jordi, están en todo el territorio. Eso es importante. Además, algunas de ellas, como tenemos representantes aquí, pues vienen de lo que podían ser profesiones, venían de los antiguos gremios de la Edad Media. Es decir, estamos hablando de que conocen colectivos concretos. Igual que conocen colectivos profesionales, pueden conocer espacios geográficos donde haya pues, diversos tipos de actividades de las que sean, representadas a través de los convenios colectivos. Podemos hacer que eso sea un clúster. Por lo tanto, puede haber mutualidades que se dediquen a este tema. Importante, tienen unos gastos muy pequeños de funcionamiento. El concepto, el círculo interesante que han puesto los ponentes aquí sobre la mesa es: el mutualista es el dueño de la empresa, es el propietario, es el que decidirá, no él, sino la Junta y los órganos de gobierno, las políticas de inversión. Decidirán dónde se invierte, en qué.
como decía Jordi, bueno, pues en el territorio donde están, puede tener sentido. Es decir, si es un convenio colectivo del metal, pues invertirá en cosas necesarias para ese tipo de personas, por ejemplo, ¿no? No pensemos solo ya en el valor añadido de la prestación social complementaria. La gracia de que sea una entidad aseguradora es que hay actividades objeto de aseguramiento que pueden dar valor añadido. Un plan de pensiones solo hace un plan de pensiones. Una entidad aseguradora puede operar en distintos ramos y puede además ofrecer a ese colectivo unas opciones de aseguramiento mucho mejores de los que pueda proveer otro tipo de entidad, sin menoscabo de las mercantiles, ¿no? Pero las mutualidades pueden hacerlo. Está demostrado que son solventes, las cifras han salido. Con lo cual yo pienso que ante el reto que estamos, son entidades del tercer sector, son democráticas, mutualista un voto. Hoy en día son próximas a la ciudadanía. Pensamos que es una buena marca y que podría ser, como apuntaba Marcé, un cierre correcto para este tipo de inversión. Muchas gracias, Francesc. Bien, está claro por todas vuestras respuestas que las mutualidades de previsión social contribuirán de forma importante al desarrollo de la previsión social complementaria. Por último, me gustaría conocer vuestra opinión, casi en formato titular, pero bueno, como lo hemos hecho esta vez, que os habéis portado muy bien, os habéis ceñido muy bien al tiempo, sobre las propuestas de futuro que plantearíais para el desarrollo del mutualismo. Puedes empezar tú mismo, Ignacio, desde Euskadi. ¿Qué propuestas de futuro tenéis para el desarrollo de las EPSVs en concreto y del mutualismo en general? Nosotros quizá, es importante centrarnos, nosotros estamos centrados en lo que son previsión complementaria de pensiones, que es una cosa absolutamente diferente a 1000 actividades o productos que se pueden hacer para los socios de una entidad, ¿no? Para ello, la base es la negociación colectiva. Solo se va a generalizar la previsión complementaria de empleo segundo pilar en base a acuerdos de negociación colectiva. Solo con esos acuerdos la gente va a entrar de manera temprana. O sea, va a entrar y debe ser, como no en que lo vas a decir, tú cuando entras a trabajar, en tu convenio está eso vigente y así como te descuentan la seguridad social, te descuenta lo correspondiente a la previsión complementaria. Solo así se hace previsión complementaria, porque ni en 15 años se hace previsión complementaria. Nosotros tenemos calculado, para llegar al 20% del último salario, necesitas 35 años de cotización al 8%. O sea, vamos a decir las cosas como son. Entonces, previsión complementaria. El primer pilar va a seguir siendo el fundamental ahora y dentro de 50 años. Pero estamos hablando de complementar el 20% del último salario. 35 años al 8%. Con gastos de administración por debajo del 0,5, lógicamente. 0,4, 0,3. Eso solo se hace con la negociación colectiva. De manera generalizada. Puede haber gente muy responsable que lo hace desde que empieza a trabajar y ahorra para eso. Es complicado. ¿Qué hace falta para eso? Pues probablemente que las retribuciones mejoren, porque hay que ahorrar. Pero nadie discute. Ya sabemos que es algo como draconiano, pero porque la gente que tenga el sueldo que tenga, que gane el salario mínimo, nadie debemos discutir de la reducción de la cuota de la seguridad social. A nadie. Es la única conclusión que llego, es decir, a futuro o se va por ahí, y para eso ¿qué hace falta? Para eso hace falta que el Estado, la normativa fiscal, etcétera, potencien esos caminos y que los sindicatos y la patronal sean conscientes. Para eso hace falta que tengan deducciones las empresas en el impuesto de sociedades. Para eso es un paso adelante que deduzcan de las cotizaciones a la seguridad social, como era hasta hace no tantos años, las aportaciones a estas cuestiones. Para eso hace falta que las aportaciones de desempleados, lógicamente, sean gastos deducibles. Hace falta todo eso. Claro que hace falta todo eso. Y que se potencie el cobro fiscalmente en cobro de renta. Es decir, en este momento nosotros estamos en la paradoja que cobrar en forma de capital fiscalmente es más ventajoso que cobrar en forma de renta, porque la renta va al 100% al marginal del IRPF. Lo otro se considera renta irregular, el 40% exento. Entonces, tiene que mejorarse el cobro en forma de renta, porque además, en ese sentido, estamos perjudicados frente a otros tipos de inversión donde solamente se tributa por los beneficios y aquí estás tributando por todo. Y lo que te quitas al principio es diferir el pago. O sea, no es
que no pague, sino que se difiere el pago. Es cierto que el Estado asume, todos asumimos el gasto fiscal que supone, pero nunca dan los datos del ingreso fiscal que se deriva de lo que se paga. Nosotros estamos pagando más de 700 millones al año, paga el sector de previsión complementaria. Esos 700 millones que se trasladan a la población de Euskadi supone gasto, supone ingresos en Hacienda. Estamos ya prácticamente entre aportaciones y prestaciones a ser un sistema maduro equilibrados. Yo creo que concienciación sindical, que es importante, los sindicatos tienen que tenerlo en cuenta. También supone fidelizar a la gente de las empresas dentro de un concepto nuevo de empresa que se negocie más allá de las jornadas, de las horas y el sueldo. Es un activo para negociar y yo creo que ese es y luego una política fiscal del Estado o de la comunidad nuestra que tenga claro qué es lo que quiere seguir, que tenga claro. Y si se cree que tiene que ser, hay que potenciar la disposición 16, la previsión complementaria para complementar la pensión, habrá que intentar que lo más beneficioso fiscalmente sea cobrar de forma complementaria, es decir, en forma de renta y que no esté tributando en peor circunstancia que otros productos. Si es que eso es lo que se quiere. Ahora, si eso no interesa, pues no tenemos mucho más que hablar. Muchas gracias, Ignacio. Y bien, Laura, por tu parte, ¿qué propuestas de futuro planteáis para el desarrollo del mutualismo? Pues voy a complementar lo que acaba de comentar Ignacio sobre propuestas de futuro para desarrollar la previsión social complementaria de los empleados por cuenta ajena, hablando de los empleados por cuenta propia. En primer lugar, lo he mencionado antes, es imprescindible el desarrollo normativo del sobre naranja, que todos los españoles sepamos que la Seguridad Social nos comunique cuál es nuestra futura, previsible, esperada, con todos los disclaimers del mundo de que nadie tiene la bola de cristal, pensión futura pública de jubilación, porque ese es uno de los elementos fundamentales de concienciación. En segundo lugar, yo diría, ¿por qué no destopar o deslindar el límite financiero y el límite fiscal? Y que quien quiera ahorrar, que ahorre para su previsión social futura, y si pues el Estado no se puede permitir un incentivo fiscal, pues que no se dé. Pero ¿por qué se va a prohibir que quien quiera ahorrar y ya esté concienciado pueda hacerlo? Porque ahora mismo esta es la realidad, que no se puede. Otra cuestión que mencionaría es que todavía es una norma transitoria que todavía no ha acabado el plazo, pero terminará dentro de muy poco, que es la posibilidad de liquidez de los planes de pensiones a los 10 años, desde que terminará este plazo en el 2026. Y una de las ideas que ha mencionado Ignacio, que son, perdona que no me aprendió bien, las preferentes, las EPSVs preferentes, ¿no? Me parece una idea magnífica, porque eso es previsión social y líquida, que esa es la que segurísimo que va al momento de la jubilación. Es cierto que entiendo que quien vaya a rescatar a los 10 años es porque tiene una necesidad perentoria grandísima y que pasará evidentemente por su base imponible y que todo el premio fiscal que tuvo en su momento al ahorrar en ese instrumento pues lo tendrá que devolver al recibir el dinero antes de la cuenta. Pero en cualquier caso, incluso aunque tenga ese coste fiscal, el caso es que ese dinero que está ahorrado para la previsión de jubilación ha dejado de estarlo. Y por tanto, pues hemos hecho, desde el punto de vista de la previsión social, un pan con unas tortas. Y esto a mí me parece un problema bastante grande, porque hemos creado un instrumento durante muchísimos años y, pues todavía, como nadie tenemos la bola de cristal, no podemos adivinar el futuro de cuánta liquidez se va a ejercitar en función de la aplicación de esa norma. Pero el caso es que esa puerta está ahí abierta y yo creo que es una puerta peligrosa. Y, por supuesto, como decía Ignacio, si es que hubiera ayudas fiscales al ahorro previsional, pues bendito sea Dios. Pero yo creo que el desarrollo de la previsión social sería bueno que se incentive con otros instrumentos que no sean solamente el incentivo fiscal. Y, desde luego, el hecho de que las pensiones se cobren en forma de renta, el hecho de que ese ahorro acumulado, si verdaderamente tiene una función de previsión social, se pueda cobrar en forma de renta. Hay muchísimos tipos de renta, hay combinaciones de rentas financieras con rentas actuariales,
combinaciones de rentas actuariales de distintos tipos, con rescate, con derecho de rescate, sin derecho de rescate. En fin, no creo que haya una sola opción y por tanto también eso permite también resolver las necesidades y adaptarse a las necesidades de los clientes, pero si se incentiva el cobro en forma de renta, desde luego que tendrá la materialización de la previsión social será mucho más nítida que el cobro de un capital en un momento determinado que luego pues, puede dedicarse a otras funciones que no son a lo mejor tanto pues, ese complemento a largo plazo de la pensión pública de jubilación, que es lo que se buscaba. Vale, muchas gracias, Laura. Y bien, Susana, ¿qué propuestas de futuro planteas para el desarrollo del mutualismo? Bueno, yo para darle un enfoque un poco diferente, para no repetirme, sí que quiero incidir en uno de los temas, que es el de darnos a conocer. Es importante que los principales actores conozcan más a las mutualidades, que los desarrollos normativos nos tengan más en cuenta. Pero para no repetirme en lo que han dicho mis compañeros de mesa, yo incidiría en que estamos en un momento en que la democratización de la tecnología nos permite hacer, permitirme la palabra, virguerías, ¿no? Y precisamente la tecnología puede ser un actor importante en el futuro del desarrollo de la previsión social con la visión de mutualidad, porque quizá nos permitiría esa diversidad de productos, no solo la parte de jubilación, sino todas las contingencias que necesita una persona también en el ámbito del segundo pilar, que se pudiera configurar acompañándole en todo el ciclo de vida. Creo que eso es muy importante porque la tecnología nos permitiría definir esos algoritmos en función de las necesidades de las personas y captar su forma de vida e ir adaptando esas prestaciones a las necesidades de esas personas. Porque al final el mutualismo, insisto en que pone al trabajador en el centro, en este caso, a la persona en el centro. Por lo tanto, es importante que le acompañe en esa previsión social, en todo su ciclo de vida, en todas sus necesidades. Y creo que estamos en momentos en que podemos empezar a aprovecharnos de esa tecnología, incluso entidades pequeñas, gracias a esa democratización, ¿no? Gracias a que ya podemos acceder a esa tecnología para poder empezar a hacer productos de previsión social con ella y poder dar esa cobertura integral a la persona. Y creo que el futuro no tan lejano, podría pasar por ahí. Y después también en que haya más sensibilización en los momentos que están pasando las empresas como ahora, que dejar un poco toda esa responsabilidad a las empresas sin darles más ayudas que las que han dado, pues hombre, realmente es muy difícil desarrollar el segundo pilar porque al final lo tiene que decidir la empresa, ¿no? Y ahí es donde se podría quizá también hacer un poquito más pues, de ayuda para ellas. Vale, muchas gracias, Susana. Y bien, tu turno, Jordi, para comentarnos tus propuestas desde la Federació de Mutualitats de Catalunya. No, yo, en primer lugar, siguiendo lo que decía Susana ahora, el tema de dar a conocer las mutualidades, ¿no? Que la gente nos conozca, creo que es fundamental y por eso os agradezco tanto que nos deis la oportunidad de ser partícipes en esta mesa, a todos los actores que estamos aquí, ¿no? Del sector mutual, pero sobre todo a vosotros que viniendo desde la universidad, con ese rigor que tenéis, veáis a las mutualidades como un instrumento óptimo para que sean las canalizadoras de la previsión social. Yo creo que eso también es muy relevante y hay que destacarlo. Por tanto, para mí ese concepto es clave, ¿no? Avanzar en ese conocimiento de las mutualidades con ese paraguas que nos aporta gente como vosotros, con ese valor, con ese conocimiento que dais y que lo podamos trasladar al gran público. También, y aprovechando que tengo a Xavier también, pues para poderlo comentar, ¿no? Se está desarrollando, está trabajando para la nueva ley de mutualidades catalana, venimos del año 2003, si no recuerdo mal la última, y yo creo que aquí tenemos que trabajar conjuntamente para buscar las fórmulas para que esas entidades de reducida dimensión, la ley favorezca ese cooperar para competir, que nos permita tener y que la ley nos permita tener esa guía que nos ayude a poder trabajar de manera conjunta sin tantas cortapisas como podemos tener hoy en día, ¿no? Por tanto, yo creo que también eso es importante. Y el tercer bloque, la fiscalidad, ¿no? Cuando oigo hablar
Aina Ignacio, ¿no? Del 0% y las mutualidades en Cataluña pagan el 25%, pues ya vemos aquí una diferencia relevante, ¿no? Claro, fíjense, hablamos de que el Estado necesita recaudar impuestos para después pagar prestaciones de jubilación. Hoy en día son el gasto más importante del Estado es pagar las pensiones, las jubilaciones. Seguramente es mucho más óptimo dejar que los mutualistas, en este caso, tengan esos recursos directamente y no tener que pagar un impuesto que recauda un Estado con el coste que eso genera y poderlo volver a distribuir. Creo que tiene mucho más sentido que ese dinero ya se quede en el mutualista y no se pierda también en múltiples gestiones y transferencias entre departamentos funcionariales. También me gustaría destacar, ya como último punto, a nivel fiscal también creo que hay que ayudar a las pymes, ¿no? Siempre cuando hablamos de planes de empleo, todo el mundo tiene en mente las grandes empresas y creo que hay que ayudar a las pymes a que tengan herramientas para fidelizar a sus empleados, y una de ellas puede ser los planes de pensiones, esas deducciones que podrían tener para perdurar. No comparemos entidades, empresas con miles de personas que tienen planes de pensiones regulados, incluso a nivel europeo, con entidades de reducida dimensión. Necesitan un soporte por parte de la administración, beneficio fiscal, pero también soporte. Creo que eso también es claramente relevante. Y apuntando a lo que decía el doctor Bari anteriormente, dicen, oiga, es que vemos la banca, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido resultados récord histórico. Que no, es que no podemos subir los sueldos porque si no generamos inflación de segunda ronda. Hombre, eso está muy bien. No me sube el sueldo por eso, pero usted tiene beneficios. Pues vamos a buscar fórmulas que a ver las haylas, ¿no? Y por ejemplo lo apuntaba y yo lo suscribo totalmente. Vamos a buscar esa fórmula en la cual usted, que tiene ese resultado extraordinario, aporte de manera extraordinaria a lo mejor este año, aporte más a ese plan de pensiones, va a ayudar a fidelizar a su empleado, no va a haber inflación de segunda ronda hasta dentro de muchos años y a lo mejor entonces nos va a hacer falta, con lo cual hágalo. Y finalmente entiendo que esas entidades, como decía yo, deben beneficiarse de esa política retributiva y social, diría yo, a favor de sus empleados. Muchas gracias, Jordi. Bien, y por último, Francesc Xavier, ¿cuáles serían las propuestas de futuro desde la Generalitat para el desarrollo del mutualismo? Nosotros, para lo que sería el desarrollo del mutualismo, lo que estamos haciendo ahora, y ha comentado Jordi, es cambiar el marco normativo de las mutualidades de previsión social en Cataluña. El marco normativo lo cambiamos de acuerdo con la normativa básica que ha ido evolucionando, los principios de solvencia 2, y lo que pretendemos es, desde la óptica del supervisor en este apartado, es dotarles de una relación jurídica más sólida, básicamente pensando en los mutualistas, en estos mutualistas que son los tomadores de seguros y son los beneficiarios y son los que perciben esas prestaciones. Es decir, de alguna manera pensando en el ciudadano que hay detrás. Lo que queremos, y estamos en ello, es preparar un marco normativo que permita que sean más competitivas dentro del sector con el resto de entidades y que puedan funcionar de una manera lo más eficiente posible, tal como lo vienen haciendo. Y al hilo de lo que es la jornada, nosotros pensamos que lo que hay que proporcionar sería un level play field para todos los actores, en lo que es materia de ahorro. Es decir, no solo pensando en mutualidades, sino el ahorro en general y previsión social complementaria en general. Tiene que haber una estabilidad normativa, no puede haber altibajos porque las decisiones, estamos hablando de horizontes a largo plazo, y para tomar decisiones a largo plazo lo que no puede ser es que a mitad de la partida te cambien la norma. Y eso también implica una política fiscal que de alguna manera favorezca la aparición, que se cultive ese tipo de producto, sea gestionado por quien sea, que ese ahorro diferido, que en el fondo es lo que es el pilar 2 y el pilar 3, permitan complementar la seguridad social pública. Que es así, la vamos a tener, pero tal como han dicho mis compañeros, es necesario complementarla. Y la gente tiene derecho a saber cuál va a ser su pensión, tiene que tener tiempo para poder gestionar qué hace con sus ahorros y a qué lo dedica, porque en el fondo lo que se persigue es que haya unos ciudadanos que en la etapa más vulnerable de su vida, que es la tercera edad, puedan vivir despreocupadamente,
a un nivel parecido de renta a cuando estaban trabajando. No nos olvidemos que durante la pandemia y durante la crisis, este país ha sobrevivido gracias a los pensionistas, que han ayudado a los miembros de su familia que a lo mejor estaban en situaciones precarias, con trabajo desafortunado, y ha sido esos pensionistas los que han podido. No estoy hablando que tengamos los poderes públicos que promover eso, no. Todas las personas tienen que tener una renta digna a la edad que sea, y yo creo que ya raya temas morales, pero quiero decir, cuando llegamos al final de la vida o a una etapa, digamos, donde ya se ha contribuido vastamente a lo que sería la sociedad, pues que tengamos unos ingresos justos para poder vivir con dignidad. Aquí el ahorro, este ahorro que tiene que trasladarse de la época en cuando la población está activa a cuando está en etapa pasiva de recibir, se tienen que canalizar con instrumentos de ahorro, los que sean, pero que tienen que tener una fiscalidad razonable. Y aquí hay que apelar, estamos hablando de algo muy complicado, porque estamos hablando en este caso de previsión social complementaria a través de negociación colectiva. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente que la gente escoja el puesto de trabajo por el seguro médico que tiene. No nos olvidemos que fuera de Europa hace frío y no hay una seguridad social con garantías médicas como puede haber en Europa. En otros países no está. Aquí el éxito sería si dentro de 15 años pudiéramos hablar de que un trabajador se cambia de puesto de trabajo por el seguro colectivo que ha sido capaz de llegar su empresa a través de la negociación colectiva. Eso sería un éxito. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias a todos los participantes en la mesa redonda. Bien, damos por acabada esta mesa redonda sobre mutualidades de previsión social. Vuestra aportación ha aportado claridad sobre el papel de las mutualidades y sobre todo esperanza sobre el desarrollo de la previsión social complementaria a través de las mismas. Muchas gracias.